Hoy continuamos con el tema que dejamos el domingo pasado sobre el nacimiento de Jesús y lo hemos presentado como Nacimiento de Jesús, parte 2. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 1 los versos del 9 al 18. Aquel que era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo, en el mundo estaba, pero el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos nosotros hemos recibido y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La eterna palabra de Dios. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo carne y ministró entre los hombres para que todos los que creen en él sean salvos. En el prólogo a su evangelio, el apóstol Juan presenta 6 verdades básicas acerca de Jesucristo. Ya el domingo pasado vimos 3 de ellas. El Cristo eterno, los versos del 1 al 3, el Cristo encarnado, los versos del 4 al 5, y el precursor de Cristo, los versos de 6 al 8. Hoy vamos a ver esas 3 últimas verdades que nos restan. Los versos del 9 al 11 vamos a presentar al Cristo no reconocido. Los versos del 12 al 13, el Cristo omnipotente. Y los versos del 14 al 18, el Cristo glorioso. El Cristo no reconocido, para ello vamos a usar los versos del 9 al 11, pero vamos a leer primeramente los versos del 9 al 10, donde dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. O la luz verdadera, eso es importante. La luz verdadera vino al mundo. Las palabras vino al mundo serían mejor gramaticalmente si se pudiera unir luz en lugar de cada hombre y traducirlas de la manera siguiente: la verdadera luz que viene al mundo da luz a todo hombre. Y eso destaca precisamente la encarnación de Jesucristo, que alumbra a todo hombre. A través del poder soberano de Dios, cada persona tiene suficiente luz para ser responsable. Dios ha plantado su conocimiento en el hombre a través de la revelación general en la creación y la conciencia de cada ser humano. Sin embargo, el resultado de la revelación general no es suficiente para producir salvación. Así que la luz completa de Cristo es la única luz verdadera que es posible producir condenación para aquellos que la rechazan, pero salvación para aquellos que la aceptan.
Así que la venida de Jesucristo fue el cumplimiento de la encarnación de la luz que Dios ya de cierta forma había puesto dentro del corazón del hombre y que está presente a través de toda la creación, pero se hace carne, visible, palpable en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando dice que viene al mundo, la palabra mundo tiene un sentido básico en la palabra griega, que realmente significa un arreglo, un adorno, y que fácilmente la podemos ilustrar con la palabra cosmético o cosmética. Mientras que el Nuevo Testamento usa esta palabra un total de 185 veces, Juan tenía un cariño particular por este término. Lo usó 78 veces en su evangelio. 24 veces las usa en la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y 3 veces la usa o la utiliza en Apocalipsis. Ahora, cuando Juan usa esta palabra, le da ciertos significados. Por ejemplo, le da el significado de el universo físico creado. También le da la palabra mundo como la humanidad en general. También al sistema espiritual invisible del mal, dominado por Satanás, y todo lo que ofrece este sistema en oposición a Dios. Y por supuesto a la palabra de Dios. Así que este último concepto de este sistema espiritual invisible es el nuevo uso significativo que adquiere precisamente en el Nuevo Testamento y que predomina en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, en la mayoría de las veces que Juan utiliza la palabra mundo, tiene en este Evangelio matices decididamente negativos. En el verso 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. El primer uso de a lo suyo probablemente se refiere al mundo, de la humanidad en general, mientras que el segundo a los suyos se refiere a la nación judía. Como creador, el mundo pertenece a la palabra como propiedad suya, pero el mundo ni siquiera lo reconoció debido a la ceguera espiritual muy común y apropiada del mundo como sistema de incredulidad y de rebeldía contra Dios. Así que Juan usó la segunda aparición de los suyos, ya no en términos generales para la humanidad completa, pero también en un sentido más estricto para referirse al linaje físico del propio Jesús, es decir, a los judíos. Y aunque poseían las escrituras que testificaban de su persona y de su venida, todavía los judíos no lo aceptaron. Y ese tema del rechazo judío del Mesías prometido recibe una especial atención en el Evangelio de Juan. Así que aquí Juan nos presenta a un Cristo que no es reconocido. No es reconocido por lo que Él es, por Dios encarnado, por el Mesías, por el libertador, no solo de la humanidad en general, sino también del pueblo judío. Ahora, en los versos del 12 al 13, Juan nos presenta a un Cristo que es omnipotente. En los versos 12 y 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Estos versículos contrastan con los versos 10 y 11 que acabamos de leer anteriormente. Porque en esos primeros dos versos que le siguen, vemos el rechazo, no solo por el mundo y por el pueblo judío a Cristo, pero ya en estos dos versos, Juan suaviza el rechazo total del Mesías al enfatizar que hay un remanente de creyentes, hay una parte que va a creer, de personas que van a creer en él. Y esto realmente aquí, en esos dos versos, es un avance de todo el libro, ya que en los primeros 12 capítulos, oigan bien, en los primeros 12 capítulos, Juan enfatiza el total rechazo de Cristo. Ya de los capítulos 13 al 21, entonces Juan comienza a enfocarse en el remanente de los creyentes que recibieron y aceptaron a Jesús. En el verso 12, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La segunda frase describe la primera. Recibir a aquel que es el Logos de Dios significa reconocer las afirmaciones de ese logo y poner toda la confianza, poner toda la fe en él y por lo tanto rendirle toda nuestra lealtad a ese Logos de Dios. Cuando dice Dios, el término enfatiza la gracia de Dios, esa gracia que Dios involucra, que es el don que Dios nos da para la salvación, el derecho a aquellos que reciben a Jesús. La palabra reciben plena autoridad. Cuando decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, lo creemos y lo aceptamos por quien realmente Él es. Entonces tenemos plena autoridad de parte de Dios para reclamar el título de que somos hijos exaltados de Dios, nuestro Padre. Y cuando dice ahí en su nombre, ¿verdad? Denota el carácter de la propia persona de Dios, el lado divino de la salvación. ¿Por qué? Porque en última instancia no es la voluntad del hombre la que produce la salvación, sino es la voluntad de Dios. La gente piensa que podemos ser salvos por nuestra propia voluntad. Pero si Dios no te hace escuchar y entender su mensaje de redención, si Dios no te da el don de la fe para creer, si Dios no te da la comprensión de su gracia y la capacidad para arrepentirte y para reconocerlo y aceptarlo, no hay forma que tú y yo, como seres humanos, si Dios no interviene, realmente podamos aceptar esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por último, los versos del 14 al 18, el apóstol Juan nos presenta a el Cristo glorioso. El versículo 14 dice, y la palabra, es decir, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Oh, el Logos de Dios, la palabra de Dios se hizo carne. Si bien Cristo como Dios fue increado porque es eterno, la palabra, el Logos de Dios, asumió la humanidad también. Así que esta realidad es sin duda la más profunda de todos los tiempos, que indica que el infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. Lo invisible se hizo visible. El sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Así que en la encarnación, sin embargo, la palabra, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, en ningún momento dejó de ser Dios, sino que se convirtió en Dios en carne humana. Es decir, deidad intacta en forma humana, es decir, como hombre. Habitó. El significado de levantar un tabernáculo o vivir en una tienda. Y el término recuerda el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde el Señor, dice la Escritura, hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Y en el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos que Dios eligió mostrar entre su pueblo de una manera mucho más personal su presencia, la chequina de Dios que llenó toda la estructura. Cuando la palabra se hizo carne, la gloriosa presencia de la deidad se encarnó en él. Y Juan dice, vimos su gloria. Y aunque su deidad pudo haber estado velada en la carne humana, es decir, en su cuerpo físico, en el Evangelio existen destellos de la majestad divina de Jesucristo. Y los discípulos vieron destellos de esta gloria. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración. La referencia a la gloria de Cristo, sin embargo, no solo fue visible físicamente, sino que también fue espiritualmente experimentada. Porque lo vieron mostrar todo lo que son las características y atributos de Dios. No contando los milagros que hizo, sino la gracia que emanó de él, la bondad que también fluyó de él, la misericordia que fluyó de él, la sabiduría, la verdad y otras cosas más que podríamos mencionar. Así que como Dios, aunque estaba en un cuerpo humano, Jesús mostró la misma gloria esencial de su Padre. Así que en esencia son uno en naturaleza. La palabra unigénito probablemente es un término que no nos da toda la idea clara de lo que el original griego nos quería decir. Porque la palabra no proviene del término que significa engendrar necesariamente, sino que tiene la idea de el único amado, o más bien la idea de ser amado como ningún otro, el más amado de todos. Así que con esta palabra, Juan enfatiza el carácter exclusivo de la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad, lleno de gracia y de verdad.
Moisés le pidió algo interesante a Dios. Moisés le pidió a Dios que Dios le mostrara su gloria. Y el Señor le respondió a Moisés que haría pasar toda su bondad ante él. Y luego, al pasar, Dios declaró: el Señor misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y verdad. Y estos son precisamente los atributos que nosotros vemos en la persona de Jesucristo. Estos atributos de la gloria de Dios son enfatizadas en la bondad del carácter de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en nuestra relación salvadora con Jesús. Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento, es el Jehová del Antiguo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento muestran los mismos atributos divinos. No solo cuando allá se manifestó en el tabernáculo con Moisés, pero también cuando se hizo manifiesto en el tabernáculo humano, cara a cara con los hombres, cara a cara con nosotros. En Juan capítulo 1, verso 15, dice: Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. En otras palabras, el testimonio de Juan el Bautista lo que hizo fue corroborar la declaración del apóstol Juan con respecto a la eternidad del Verbo o del Logos encarnado. En el verso 16 leemos: porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. ¡Wow! Gracia sobre gracia es una manera de expresar una gracia sin fin. Una gracia que no tiene finalidad. Es una gracia que es superabundante. Es una gracia que es incomprensiva. No lo podemos comprender. Toda la humanidad está cubierta por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. No importa que la gente ni siquiera sea salva, aunque sean no creyentes, les aplica la gracia del Señor. Porque así como Cristo murió por los pecados de todo el mundo, Cristo perdonó todo el mundo. Los creyentes no son los únicos perdonados. Los no creyentes también son perdonados. Porque Cristo perdonó sus pecados en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra de Dios dice que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados, y ahora nos llama a una reconciliación con Él. Gracia sobre gracia, gracia que sobreabunda, gracia que Dios ha mostrado no solo a los salvos, a los creyentes, pero gracia que Dios ha mostrado a toda la humanidad. La diferencia es que nosotros los creyentes hemos venido a disfrutar en nuestra experiencia los efectos de esa gracia de Dios, mientras los no creyentes la rechazan y están sin la actividad, sin la bendición, sin los resultados de la aplicación de esa gracia a sus propias vidas. El verso 17 y 18 leemos: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Corroborando la verdad del versículo 14, estos versículos trazan un contraste final de este prólogo que nos presenta estas 6 verdades. La ley dada por Moisés. La ley no fue una muestra de la gracia de Dios. Jamás. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era demandar en nosotros que produjéramos la santidad de Dios. Así que Dios diseñó la ley como un medio para que se hiciera manifiesta que toda obra del ser humano fuera de Cristo es una injusticia. No hay pureza, no hay santidad en ella. Y de esta manera, a través de la ley, Dios nos mostró la necesidad entonces de un Salvador. Es decir, a Jesucristo, a quien el Señor Dios Todopoderoso nos ofreció en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestra falta de santidad, de nuestra imperfección. Además, la ley revela solo una parte de la verdad. Y la ley lo único que tiene es un carácter preparatorio. ¿Para quién? Para la gracia de Dios. Para que veamos la necesidad de esa gracia sobre gracia. Esa supernatural gracia de Dios. La realidad o verdad completa hacia la cual la ley apuntaba vino a través de la persona de Jesucristo. El verso 18 dice que está en el seno del Padre. Este término denota la intimidad en la relación del amor y del conocimiento mutuo que existe en la triunidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente alguien podía darnos a conocer eso, y es Cristo Jesús. De hecho, los teólogos derivaron el término exégesis o interpretar de esta palabra. Juan quiso decir que todo lo que Jesús es y que todo lo que Jesús hace nos explica a nosotros, nos revela a nosotros quién es Dios. Y no solo quién es Dios, sino lo que Dios hace y nuestra relación con Él. Así que concluimos, como el domingo pasado, que el bebé que nació en Belén de Judea hace aproximadamente 2000 años atrás es nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el todopoderoso Dios eterno, creador de todo lo que existe, el dador y fuente de toda vida y luz, quien adquirió un cuerpo humano para redimirnos de nuestro destino fatal, el infierno y la muerte. La celebración de la Navidad es la celebración de Emmanuel, Dios con nosotros. Cuán maravilloso es ese Dios todopoderoso que nos amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
si nos estás viendo a través de los medios sociales, ¿qué te parece si hoy, antes de terminar el año 2020 y comenzar el 2021, lo comienzas con una vida nueva? Una vida nueva que solo vas a poder recibir de parte de quien es capaz, que tiene el poder, que tiene la autoridad para darte esa vida nueva. Aquel que es capaz de remover de ti la vida vieja y poner en ti una vida nueva de salvación. ¿Quieres unirte a nosotros en esta oración de entrega? Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón sinceramente a este Dios lleno de gracia y de misericordia, que hoy te invita a que tú te reconcilies con Él, porque ya Él se reconcilió contigo por medio de Cristo en la cruz. Solamente cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre, gracias por el nacimiento de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque Él murió en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados y para mi redención. Y gracias porque resucitó de entre los muertos para darme una nueva vida, la vida eterna que solo Él puede dar. Me arrepiento de mi incredulidad y te invito a Jesús para que entres en mi corazón, vengas a morar en mí y me llenes de tu vida, me hagas una nueva persona. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjanos saber. Ahí en la pantalla aparece la dirección a la cual te puedes comunicar con nosotros. Espero que tengan una feliz despedida de año 2020 y que el nuevo año 2021 te encuentre con Cristo en tu corazón. Hasta la próxima.